Buenas noches, la verdad. Para mí es un placer estar Sé que aquí. no es fácil, pero bueno, ya estamos aquí, que eso es lo que importa para poder conversar. Del día en que se firmó el contrato, a ver todo eso que ha pasado ahora, ¿cuánto es distinto a lo que inicialmente pensó y a lo que hoy estamos viviendo? No sé si es diferente, porque obviamente que uno siempre tiene la expectativa de que las cosas le salgan bien, más allá de que en este fútbol y con la experiencia uno siempre va manejando distintos escenarios. Pero la respuesta la tenían los jugadores, porque cuando yo asumo este desafío, no lo asumo por el simple hecho de decir, bueno, me busca una de las selecciones más importantes de Sudamérica y asumo el hecho de jugar una eliminatoria. Porque analizo el plantel, porque proyecto para adelante, porque miro el nivel de jerarquía, el nivel de potencial de crecimiento que pueda llegar a tener el equipo. Entonces después hay que ver si todo eso que se preanuncia que puede ser, se puede trasladar en un hecho real. Y yo digo que ahí es donde la clave fueron los jugadores. ¿Y después de qué entrenamiento o qué toma de contacto, que han sido tan pocas, tan breves, de regreso a su habitación, a su oficina, con su cuerpo técnico, llegó impresionado? ¿Recuerda algún momento en que dijo, bueno, esto es mejor de lo que yo creía? ¿Recuerda algún momento así? No, a ver, hubo un par de momentos. Primero la primera charla que tuve todo el plantel completo y hablamos muy frontalmente. ¿En casa de selección o algún estadio? En la casa de la selección. Donde hablamos francamente de lo que planteábamos para adelante. Y ahí uno se da cuenta cuando uno tiene una respuesta positiva, porque para mí la clave era la primera impresión. Y después del primer entrenamiento. Cuando yo vi las características del primer entrenamiento, cuando vi la destreza, la técnica, la velocidad, yo digo, si a esto le podemos dar un orden que contenga estas capacidades individuales, podemos tratar de transformar en un buen equipo. ¿Qué hablaron con su cuerpo técnico? Tenemos poco tiempo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué fórmula aplicaron? Lo primero era mirar a todos los jugadores que estaban en Ecuador, en el mundo. Dividimos el trabajo en 7 personas que empezaron a hacer un seguimiento. Dividimos por lugares, jugadores que estaban en el exterior, empezamos a ver el campeonato local, a hacer un seguimiento de jugadores locales, empezamos a hacer preselecciones, empezamos a armar una lista por puestos y después de ahí empezar a analizarlo. Y después también aprovechar que uno es viejo y que tengo de pronto recorrido dentro del fútbol, tengo muchos jugadores que he dirigido, que estuvieron acá, tengo técnicos que estuvieron en Ecuador o que estaban en Ecuador y que me daban información y que en definitiva uno pudo juntarse con toda esa clase de información. Y lo primero que le pedí a mi cuerpo técnico, le digo, en mi primer convocatoria no me puedo perder ningún jugador. O sea, yo no puedo dejar afuera a un jugador que tendría que estar convocado. Entonces no tengo tiempo y no tengo margen de error. Entonces nos exigimos mucho en tratar de achicar ese margen de error y primero, definir una lista para armar un plantel para después encontrar un equipo. ¿Encontró esa voluntad, esa solidaridad para armar equipo? Sí, muchas de esas cosas encontré. Fundamentalmente el hecho, yo creo que lo más importante es pensar, lo más importante porque lo que es darse cuenta. Entonces si uno piensa, ahí es donde se da cuenta de lo que está pasando. Uno puede proyectar, el parado de un equipo es la táctica, la estrategia es por dónde nos conviene ir. Nos conviene atacar por adentro, nos conviene atacar por afuera, tenemos que jugar con espacios cortos, tenemos que achicar los espacios hacia atrás, salir de contragolpe. Eso es parte de una estrategia. Pero si el jugador no piensa, no toma decisiones, y si no decide es muy probable que las cosas no salgan como tiene que salir. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de hacerle entender al jugador qué es lo mejor. Yo digo, lo importante es que el jugador trate de ver el partido antes de que el partido se juegue, para que después lo que sucede dentro del campo es lo que está previsto, y eso no quiere decir que a lo mejor a uno le metan un gol al minuto de juego y que pueda llegar a cambiar el escenario que uno tiene, pero ya de antemano el conocer lo que va a suceder lo ayuda al jugador. ¿Para qué? Para que esté liberado en lo que más debe hacer, que es su capacidad creativa. Más allá de que hay responsabilidades, porque obviamente que para mí tienen todos responsabilidades para atacar como tienen todos responsabilidades para defender, porque es una de las cosas premisas si nosotros queremos jugar el partido donde debemos jugarlo. Y yo digo que muchas de esas respuestas las encontré de parte de los jugadores y me he sorprendido gratamente de parte de jugadores, porque yo digo siempre, Roberto, la información que uno tiene es siempre parcial. Yo digo que la veracidad de la información que uno puede llegar a tener, con todo lo que yo puedo averiguar, con lo que puedo observar, con lo que puedo mirar, yo tengo el 30% de la información real. El 70% la voy a averiguar cuando tenga al jugador cara a cara y cuando lo tenga dentro de un campo de juego.
Y ahí de pronto me habían dicho que había jugadores que estaban discutidos, que de pronto que no podían jugar en la selección, y que fueron sorpresas muy gratas, porque jugadores muy inteligentes, muy tácticos, muy aplicados. Y yo digo que esas son las cosas lindas que ayudan al crecimiento del ¿Qué equipo. jugador le sorprendió? Gonzalo Plata, Moisés Caicedo. Me sorprendieron gratamente. Por ejemplo, Carlos Grueso y su capacidad táctica es extraordinaria. Cómo entiende el juego Ángel Mena. Ángel Mena debe ser de los jugadores que mejor entiende el juego. Ener Valencia es un delantero completo, más allá que yo le digo cómo anda mi extremo, porque en el Fenerbahce lo ponen de extremo. Digo, quédate tranquilo que yo nunca te voy a poner de extremo, le digo, pero tiene cosas de guapo, de valiente, realmente, o sea, para mí Robert Arboleda es un central bárbaro que de pronto que incorpore cosas, o sea, hay Pervis, o sea, Pervis lo veía, pero después tenerlo es otra cosa. Y después muchos chicos que me van dando pautas de que están para crecimiento, o sea, yo veo a Leo Campana, Alan Franco, digo, son jugadores que tienen un potencial de crecimiento. A veces es difícil hacer nombre, ¿no? Pero yo veo un potencial de crecimiento enorme en esos chicos. Muy bien. Gustavo, buenas noches y gracias por esta oportunidad. Yo quiero un poco ir de lo general a lo particular y empezar con octubre del año pasado, cuando hay una rueda de prensa, cuando estaba todavía en Boca Juniors, y usted dice, quiero en mi casa recuperar mi vida. Yo quiero preguntarle por qué Ecuador fue ese primer reto después de irse a su casa y recuperar lo que sea que haya necesitado encontrar después de ese ciclo en Boca Juniors. No, porque a ver, yo digo que a veces he trabajado en el lugar de ustedes, no como periodista, porque no lo soy, pero sí he comentado Es más relajado mundiales y no. Lo más bonito de él, esos grandes eventos. Como decía Coco Basile, cuando uno no defiende un arco, no pierde nunca. Pero, ¿a qué voy? Esa es una pregunta que me hicieron después de que nosotros, cuando le ganamos el Clásico a River 1-0 y por diferencia de goles quedamos eliminados de la Copa Libertadores. Entonces me preguntaron si yo quería seguir en Boca. Entonces es una respuesta que yo no la puedo dar. O sea, yo no puedo decir si merezco seguir o no merezco seguir. Eso es una evaluación que la tiene que hacer de pronto la gente de Boca en su momento. Y entonces me dice, y si Boca no le renueva el contrato, ¿qué va a hacer? Volveré a mi casa y volveré a ser Gustavo Alfaro. Que usted tiene capacidad de poder demostrar tener un equipo que va para adelante. Sí, a ver, yo digo que esas ya son por ejemplo, las luchas que ya no doy. O sea, yo digo siempre, no, o sea, no lo digo yo, lo dijo Einstein, es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. O sea, cuando uno tiene un preconcepto adquirido, yo me cansé de escuchar que Boca era defensivo, yo digo, metimos 71 goles, nos metieron 28. Menos mal que éramos defensivos. O sea, si tuvimos, o sea, la culpa la tengo yo, que 19 partidos no nos metieron goles, no sé cuántos partidos no nos metieron goles, o 29, no me acuerdo, que no nos metieron goles. Le digo, no, o sea, yo digo, si yo pienso, a ver, cambio defensivo que haya hecho en Boca, sí, uno solo, faltando 5 minutos que nos echaron un jugador, ganamos 1-0 en cancha de Banfield y puse a Lisandro López por Hurtado, porque había que defender un resultado que ganamos 1-0. Entonces digo, después, bueno, está listo, que hablen, no tengo problemas en ese aspecto. Sigo haciendo las mismas cosas que hice a lo largo de toda mi vida, y es tratar de convencer a un equipo de su potencial, de saber dónde está parado, de soñar por las cosas que en definitiva son difíciles de conseguir. Y por suerte me ha tocado, qué sé yo, jugar Copa Libertadores con Quilmes, con Arsenal, con Huracán, obviamente con Boca, o sea, salir campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal, tener 2 ascensos con equipos que hacían 12 años que no podían ascender a primera, uno que se estaba yendo al descenso y en un campeonato de 25 equipos lo ganó de punta a punta. Entonces digo, después obviamente que tenemos rótulos, porque Argentina es así. En Argentina somos radicales o peronistas, radicales o conservadores, Filiolo Gatti, Menotti o Bilardo, y así, vivimos de las antinomias permanentes. Entonces nos ponen un rótulo, y ahí estamos presos, inmersos de los rótulos. Pero esas son las batallas que yo ya no doy. Entonces yo lo que quiero es un equipo que esté convencido de lo que puede hacer, que tengan claro cuál es su potencial, que tengan claro cuál es su objetivo y que luche por superarse. Eso es lo que yo hago, y lo hice en todos los clubes donde estoy. Entonces, ¿cómo hago para tener conforme a 30 jugadores? Para tener cómodos a 30 jugadores, para tener a 30 jugadores con expectativa. En la selección es mucho más fácil, porque obviamente llegar a la selección todos vienen con la motivación de estar en la selección. En un plantel es mucho más complejo. El único acto de justicia que uno puede tener es tratarlos a todos de la misma manera. Tratarlos a todos de la misma forma y todos tienen el mismo nivel de oportunidades. Entonces después yo sopeso, porque después yo digo, el fútbol es una cuestión de realidades. No es yo las experiencias, las vivencias,
los nombres propios los respeto, pero después cuando el árbitro toca pito no pide documento y ahí hay que demostrar que uno es el mejor. Entonces, si yo digo, para mí, yo a Moisés Caicedo lo vi y cuando lo empecé a ver a Moisés Caicedo había jugado 1 partido y medio en primera. Y digo, pucha, este pibe tiene cosas, o sea, digo, tiene cosas de un jugador de 27, 28 años con 18 años. Porque tenía madurez en los movimientos, hacía siempre las cosas ajustadas. Y por ahí me tocaba ir a los partidos y por ahí entraba poquito, pero cuando entraba marcaba una incidencia hasta que le toca empezar a jugar y empieza a jugar y marca la diferencia. Y creo que es convocado a la selección con 9 partidos en primera. Ahora, ¿yo cuándo voy a convocarlo a Moisés Caicedo? ¿Cuando tenga 24 años? No, si tiene 18 años, yo lo veo en madurez y cuando yo tengo la oportunidad de ver un entrenamiento, hablo con él antes del entrenamiento, le digo las cosas que yo le tengo que pedir, lo veo en un entrenamiento, las 2 o 3 cosas las hace bien, te digo, lo tiro a la cancha. Entonces no es una cuestión de edad, es una cuestión de realidad. Entonces yo le dije, él lo cargaba, mirá cuando está Messi ahí, no le vas a pedir que te saque una foto, pegarle una patada, le digo, y tirarle un caño después. Claro. Entonces le digo, pero mirale la camiseta y jugá de esa misma manera, que si te va mal quédate tranquilo, que la responsabilidad es mía. Pero yo digo, cuando uno ve esas clases, porque me ha tocado poner muchos chicos en primera, yo sentí que ya estaba preparado para saltar a la cancha. Y después cuando lo agarré, que vino a la segunda convocatoria, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste? No, profe, la verdad que esto es una locura, que no me pensaba. Bueno, le digo, ahora va a ser más difícil, porque ya te empiezan a conocer, te van a empezar a marcar, vas a tener que demostrar, porque ya dejás de ser el pibe, te van a empezar a tener obligaciones, y el chico asume las responsabilidades. Yo digo que muchas veces uno se queda con lo que ve. Es lo mismo, miramos a un jugador y lo que ve lo vemos todos, o lo que tiene lo vemos todos. Muchas veces lo que hay que mirar es lo que no tiene. Porque a veces lo que no tiene es mucho más que lo que tiene. Entonces ahí es donde uno empieza a compensar qué tiene o qué no tiene. Entonces también hay que mirarlo no cuando juega, cuando no juega. Cuáles son los movimientos, dónde se ubica, los espacios, cuándo toca para atrás, cuándo verticaliza el juego, cuándo tira una diagonal, cuándo hace una pausa, cuándo cambia de frente. Entonces yo lo que veo que tiene movimientos ajustados. Entonces en el fútbol es muy difícil predecir, bueno, hay que hacer esto. Porque a veces la impronta de los jugadores hace de que lo que parezca una jugada que va para un determinado lado salga para otro. Y ahí es donde el jugador tiene que resolver. Y muchas veces resuelve más por instinto que por pensamiento. Y el instinto muchas veces está relacionado a la manera, por eso digo, es una manera quizás de cómo enseñamos fútbol. ¿Enseñamos por concepto o enseñamos por jugadas? O sea, por sistemas. Entonces, en la conjunción de entender el juego, ahí es donde uno sabe de qué es lo que va pidiendo el juego. Y yo lo que veo es que Ángel hace lo que pide la jugada. Más allá de que puede errar un mano inmediato de adaptación. Exactamente. Entonces, ¿qué es entender el juego? Es entender cuándo hay que hacer una pausa, cuándo hay que acelerar, cuándo hay que cambiar de frente, cuándo hay que tocar para los costados, cuándo hay que verticalizar, cuándo picar al espacio vacío, cuándo de pronto tirarse para atrás, dónde ocupar un espacio, cómo ganarle las espaldas a los volantes, mirar cómo están parados los marcadores centrales para hacer, cuando, por ejemplo, en el partido de Colombia, que partía entre una segunda punta y un enganche, que siempre esté lejos de la posición de los volantes centrales. Yo le decía, cuando vimos la formación de Colombia, los dos, tanto Lerma como Mateus Uribe, yo le decía, son 2 volantes verticales. No está Barrios, que Barrios es más referencia de área. Entonces, esa zona, si vos partís sobre la posición de los marcadores centrales y venís para atrás, vas a recibir siempre libre, porque ellos están acostumbrados a mirar la cancha de manera vertical. Entonces, si él entiende el juego de esa manera, y recibió siempre libre en esa zona. ¿Cuál fue el mensaje original? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Muchachos, estoy aquí, soy Gustavo Alfaro, esta es una tierra fácil de querer, difícil de entender, imposible de olvidar, así me han dicho, es verdad. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Ah? No, el mensaje fue muy simple. O sea, más que nada, yo le dije, ojalá ustedes puedan sentir lo que yo siento por ustedes. Yo siento que tienen un potencial de crecimiento enorme. Obviamente que hay que demostrarlo, entonces hay que ponerlo en acción. Todas esas ilusiones hay que ponerlas en hechos. Y ahí es donde yo digo, la velocidad, el talento, la destreza, incomparable. O sea, yo mido índices de velocidad de los defensores que tienen 32 kilómetros por hora. Y es muy difícil tener centrales con esa velocidad. Si yo tengo centrales con esa velocidad,